Vamos a hablar de arroz. Decíamos que los Esslin son de los productores grandes o un grupo familiar que ocupa varias miles de hectáreas en la ganadería de la zona noreste del país, ahí en esa región de Vergara, Rincón, Río Branco. Son de los grandes grupos familiares del departamento de Cerro Largo, de origen brasileño. Decíamos, este entrevistado es parte de la Asociación de Cultivadores de Arroz, trabaja en los campos de su padre, tiene como primer apellido el apellido de su madre, como tienen en el Brasil. Con él vamos a hablar de esta zafra, de esta temporada, de esta actualidad del arroz, pero también vamos a incluir la discusión sobre el precio final que se le fijó a los arroceros por la zafra anterior. El negocio del arroz tiene como diferente o como diferencia de otras cadenas que al precio lo fijan entre los productores y las industrias, poniéndole inclusive la ganancia que deben de tener los molinos. Así funciona en el Uruguay. Para muchos un lujo, para otros una forma que quiere transmitir transparencia y que no lo termina de conseguir. Pero hablemos con el integrante de la Asociación de Cultivadores de Arroz, el productor rural de Río Branco, en la segunda parte de una linda entrevista. Después de mucho tiempo, el arrocero tuvo que devolverle plata a los molinos. Hacía un montón de zafras que los precios provisorios que fijaban terminaban en forma similar. Pero esta vez, incluso en el año pasado, la zafra pasada, ustedes calcularon por arriba, vamos a decir, lo que complica hoy también al bolsillo del productor que ya viene por todos lados arrinconado. Sí, exactamente, Ramiro. Nosotros veníamos negociando de una forma particular dos zafras juntas, la de 14-15 y la 15-16. Esa que hablé anteriormente, que cerramos precio provisorio a 9.50, fue la zafra que entregamos ahora, la última, 15-16. Pero la zafra anterior, la 14-15, que tuvimos que cerramos un precio definitivo abajo del precio provisorio. Y ahí los productores tuvieron que devolver plata, o sea, devolver 45 centavos para la industria. De esa plata de los 9.50 que vamos a cobrar ahora. O sea, entonces, en definitiva, no va a llegar ni a 9.50 la plata que ya era poco, o sea, quedó menos ainda. Eso dificulta mucho más la situación de los productores y del sector. Por eso la angustia de todos los arroceros hoy, ¿no? Claro, saquemos la cuenta, 45 centavos decía. Un productor que planta 200 hectáreas, ¿cuánta plata tiene que devolverle? ¿O cuánto le queda debiendo al molino? O 100 hectáreas, saque una cuenta fácil para que entienda quien no planta arroz. ¿Cómo fue esa zafra 2014-2015 que arrojó números peores de lo que ustedes calculaban, que ya tenían cuentas complicadas? No, es por una persona, un productor que plante 100 hectáreas, si cosecha 160 bolsas por hectáreas, son 16.000 bolsas. Entonces, de esas 16.000 bolsas, tiene que devolver 45 centavos por 16.000 por 0.45. Estamos hablando de 7.200 dólares. 7.200 dólares que tienen que devolver. No es tanta plata en 100 hectáreas. Sí, pero si uno que ya está ya sin plata muy ajustado, no tiene que devolver más 7.000 dólares, pesa mucho. Que los arroceros grandes, por ejemplo, plantan 1.000 y algunos plantan más, 2.000, 3.000, pero son contados. La mayoría son arroceros chicos. ¿Cuánto plantan la mayoría de los arroceros en el Uruguay? ¿Cuántas hectáreas? El promedio da en torno de 200 hectáreas, el promedio de Uruguay. Hoy en el Uruguay hay muy pocos productores grandes. Habían inclusive empresas que se dedicaban, que plantaban más de 4 o 5 mil hectáreas. Mira, creo que hoy queda solamente una, que es Rosal 33. Es un campo arrendado que lo maneja el brasilero Érico Ribeiro. Sí, exactamente. Creo que y como empresa, ¿no? Es de él, pero maneja como empresa. No es un productor individual como el productor tradicional uruguayo, que es unipersonal, son empresas unipersonales. Esas, en general, son entre 200 y 300 hectáreas. Pero en Río Branco hay varios que plantan 1.000 hectáreas, por más que son grupos familiares, son los dueños de la tierra con sus hijos. Y tú eres parte de un grupo de esos que siempre se dice que se plantan mucho campo.
Sí, se juntan como grupos, sí, pero son cada uno son independientes, ¿no? Tiene su empresa y eso como nosotros decimos, ahí ya se hubo, o sea, se hizo una reforma agraria emprendedora, ¿no? Porque van pasando de padre para hijos y los hijos van trabajando. O sea, de mi caso particular, yo soy el quinto de mi familia que viene plantando arroz sin nunca parar un año. Hace más de 80 años que mi familia planta arroz en el Uruguay. ¿Cuántos son los Esling que plantan arroz? Porque se habla del grupo Esling, pero claro, eran 3 hermanos, era tu abuelo. Tú dices que generaciones anteriores. ¿Hoy cuántos son los plantadores, los Esling? Ah, tenía que contar, todos son, creo que Ainsling debe ser unos 5 o 6. Pero después tienen la otra parte de la familia, que son los Raduns, que ese sí fue mi bisabuelo que empezó a plantar arroz en Uruguay, Federico Raduns. Es otro grupo fuerte también. Sí. Que es, mi padre es Raduns Ensling. ¿Tienes primos? ¿Cuántos primos más de apellido Radún que plantan arroz del lado uruguayo? Ay, me mata, debe haber también más, pues, juntar todos son como 10, 12 parientes, no sabes, ahora de cabeza no sé, no sé. Lo que no hay dudas es que los brasileros están mejor, aparentemente los arroceros. Tú vives en un ida y vuelta permanente para el Brasil. ¿Están mejor, ves tú, los parientes que plantan del lado brasileño? Sí, hoy particularmente en ese momento es más negocio plantar arroz en Brasil do que plantar arroz en el Uruguay. No por la productividad, porque la productividad uruguaya, los campos uruguayos son mejores que los campos brasileños. El problema está en el costo de producción. O sea, el producir hoy en el Uruguay sale muy caro. Y todo lo que logras en mejorar la calidad y la productividad, el costo te saca. Entonces, hoy, por ejemplo, en términos de dólares, hablando de arroz, una bolsa de arroz está a $14.50 en Brasil. Acá en Jaguarona, 50 metros de acá donde estamos. Y en cuanto que acá estamos cobrando 9.50. O sea, un productor independiente que puede vender directo para Brasil, hoy está vendiendo en $13.50. Y nosotros dentro del convenio que nosotros tenemos, que por muchos años ha marchado y ha salvado mucha gente, hoy logramos solo los 9.50. Pero principalmente por esa cuestión de costo país. Porque en el precio que nosotros recibimos del arroz está dentro del costo industrial. Nosotros cobramos lo que sobra del costo industrial. Y el costo industrial hoy para producir en Uruguay es muy caro.